concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de todos los hombres. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibir dignamente lo mejor que podamos. Esta Santa Misa se ofrece por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Omar Chaparro Mojor, recientemente fallecido, Ernesto Lauri Anabalón, recientemente fallecido, Lilian de la Cruz Villagrán, Patricio Cerda Vidal en su 5º aniversario, María Angélica Zurita Cisterna, recientemente fallecida, Claudio Fonseca Núñez, Hernán Molina, y por todos los difuntos de nuestra comunidad parroquial, y por nuestros hermanos enfermos, Mauricio Muñoz, Julio Vargas, Constanza Vergara, Ronald Eduardo Fulgieri, Violeta Beltrán, Michelle Inostroza, Delia Huachiqueo, Jonathan Mora, Domingo Valdebenito, Claudio Villablanca, Juan José Brieva, Rolando Becerra y Ernestina Ruminot. Y por todos los enfermos de nuestra comunidad parroquial. Ofrecemos también esta Santa Misa por las intenciones de todos los feligreses de la parroquia El Buen Pastor con sus respectivas comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, buen pastor, que vive entre nosotros, nos anime con su presencia salvadora y nos fortalezca en este tiempo pascual y permanezca con todos ustedes. Hermanas y hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone Él nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Danos
cántico de los ángeles. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso pastor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Acojamos con humildad ahora la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: todo el pueblo de Israel debe reconocer que ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió: que cada uno se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar.
y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3.000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me podrá faltar? En las verdes praderas me lleva a reposar, me conduce a las aguas frescas y mi alma reconforta. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Él me guía por sendas justas, por amor de su nombre. En la oscuridad yo no temo, porque Él está junto a mí. Tu callado, la vara tuya son ellos, soy mi confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Para mí pones una mesa frente a mis adversarios, has ungido mi cabeza y mi cáliz rebosa. De gracias yo gozaré en tu casa mientras yo viva. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Demos gloria al poderoso, a Jesús el Señor, al Espíritu en nuestras almas, a nuestro Consolador, al Dios que es, que era y que vendrá, por los siglos de los siglos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, nada me puede faltar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro.
Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Llegan los tiempos que el Señor nos anunció.
hermanos en el Señor, con gran alegría nos reunimos de este modo a celebrar el domingo, que es el día del Señor, para celebrar con verdadero gozo y alegría el maravilloso acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, nuestro buen pastor. Y hoy día celebramos con una alegría más grande aún, puesto que como comunidad parroquial estamos celebrando al mismo tiempo nuestra fiesta patronal, ya que Jesús, el buen pastor, es precisamente el patrono de toda esta gran comunidad parroquial, compuesta por sus 9 comunidades eclesiales. Es por lo tanto esta una ocasión para dar gracias a Dios por todo el bien que nos ha hecho como comunidad parroquial a lo largo de estos más de 50 años de vida y de servicio, particularmente en esta comuna de San Pedro de la Paz. Y creo que el mensaje que Jesucristo, el Señor, nos dirige particularmente en este día es muy preciso a la realidad que nos encontramos viviendo, tanto como parroquia, como por cierto a nivel regional, nacional y en el mundo entero, a propósito de la contingencia sanitaria. Jesucristo el Señor nos dice hoy con toda claridad que Él es nuestro buen pastor y Él conoce a cada una de sus ovejas. Y si las conoce, por lo tanto, las ama profundamente. Y precisamente en virtud de ese amor profundo es que ha dado la vida por todas y cada una de ellas. Él conoce a sus ovejas. Él conoce la historia de cada una de ellas. Él conoce el nombre de cada una y las llama por su nombre. Él sabe lo que hay en el corazón de cada una de sus ovejas. Sabe de sus alegrías y tristezas, de sus gozos y esperanzas, pero también de sus temores y angustias. Por eso, celebrar hoy esta hermosa fiesta patronal en honor de Jesús, el buen pastor, es celebrar al mismo tiempo el hermoso vínculo que existe entre Jesús y su pueblo. Desde allí, por lo tanto, hermanas y hermanos, hoy estamos llamados a profundizar precisamente en ese encuentro íntimo y personal de las ovejas con su pastor, de nosotros con el Señor Jesús, acudiendo a Él precisamente en medio de las divergencias y situaciones de dolor, en medio de problemas y conflictos, en medio de temores y angustias. Pues en Él es en quien encontramos todo lo necesario para experimentar en nuestro propio interior la paz y el consuelo. Solamente Él, que nos conoce, sabe cómo consolarnos a cada uno desde su singularidad, desde su particularidad. Él sabe lo que necesita cada una de sus ovejas y al mismo tiempo Él sabe cómo exigirle a cada una para que haga su propio camino de santidad. Y para ello es necesario tomar muy en cuenta el primer llamado que se nos hace en la primera lectura, cómo el apóstol San Pedro, en nombre de la comunidad apostólica, invita a todos a la conversión, es decir, al cambio de vida, a una nueva forma de pensar, de sentir y de actuar, a un nuevo modo de relacionarnos entre nosotros y, por cierto, de relacionarnos con Jesucristo, nuestro buen pastor. Pero este llamado, hermanas y hermanos, es necesario que como ovejas lo acojamos en el corazón, el llamado a una conversión permanente,
a una conversión constante. Y nos preguntemos, por lo tanto, ¿cómo estamos viviendo nuestra condición de ovejas y discípulos del Señor Jesús? ¿Qué voz, por lo tanto, estamos escuchando? ¿A quién estamos siguiendo? Desde allí entonces cobra mucha relevancia y mucha fuerza esta hermosa imagen que Jesucristo presenta de sí mismo como la puerta del redil, la puerta por la cual han de entrar las ovejas, que podrán entrar y salir y encontrar en Jesucristo su pastor todo lo que las ovejas necesitamos. El llamado que se nos hace hoy día, por lo tanto, hermanas y hermanos, es a confiar en aquel que es el pastor bueno, en aquel que es nuestro buen pastor, que ha dado la mayor muestra de amor por sus ovejas, entregando su propia vida, derramando su propia sangre para salvar a todas sus ovejas. Es así como el apóstol Pedro en su primera carta, en la segunda lectura, nos recuerda también: Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándonos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. El llamado, por lo tanto, hermanas y hermanos, en este cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, es a profundizar precisamente en nuestra experiencia de vínculo afectivo con aquel que es nuestro Señor y Salvador. Es un llamado constante a escuchar su voz, a dejarnos instruir por Él, que es la palabra eterna del Padre que se ha hecho carne para nuestra salvación. Y el llamado constante que hemos de ir profundizando de día en día, de aquí hasta la eternidad, es el de una conversión permanente. Porque a veces, como ovejas, se nos presentan distintas tentaciones en el camino, con el deseo incluso de escuchar otras voces y no la voz del Supremo Pastor, y con el deseo incluso de ir a saborear, a comer de otros pastos, no los pastos buenos que el pastor bueno nos ofrece para que tengamos vida. Cristo Jesús, como buen pastor, ha dado la vida por sus ovejas. Y lo dice muy claro: yo he venido para que las ovejas tengan vida. Esa es pues su misión, su tarea. Yo he venido para que las ovejas tengan vida con mayúscula y la tengan en abundancia. Por ello es que Jesucristo continúa su misión y tarea en este mundo por medio de otros pastores que Él mismo provee para el bien de sus ovejas. Pastores que Él mismo llama, pastores que Él mismo escoge, pastores que Él mismo unge con el óleo de la salvación, para que a ejemplo de Él y siguiendo su propio testimonio, estos pastores pongan su vida toda al servicio de todas las ovejas. Por esa razón es que en este día en particular la Iglesia nos invita a orar con mucha más fuerza por el aumento de las vocaciones, particularmente al sacerdocio, pero no solo al sacerdocio, sino que en virtud de nuestro bautismo se nos invita a tomar conciencia de que el Señor nos invita también a ser los buenos pastores que el mundo de hoy necesita, a ejemplo del único pastor que es el mismo Cristo Jesús, el Señor. Desde allí, por lo tanto, hermanas y hermanos,
Hoy día se nos invita a esta jornada número 57 de oración por las vocaciones. Se nos invita a orar, a pedir con insistencia, con mucha fuerza al Señor que nos envíe muchas y santas vocaciones para que todas ellas colaboren en el pastoreo del redil de Cristo, para que todas las ovejas, por lo tanto, sean confortadas, sean consoladas, sean sanadas y alimentadas con el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. El llamado, por lo tanto, hermanas y hermanos, es a que tomemos conciencia todos los bautizados de que Jesucristo a todos nos ha regalado una vocación particular. Y esa vocación necesariamente debemos discernirla ayudados por el Santo Espíritu de Dios. Y para así ser continuadores de la tarea evangelizadora que Jesucristo encomendó a sus apóstoles. Desde allí, por lo tanto, hermanas y hermanos, en este día como parroquia debemos orar con mucha insistencia a Jesucristo, nuestro buen pastor, para que bendiga a todos los pastores que Él ya ha llamado a su servicio, para que siga llamando a muchos más pastores para servir a su pueblo santo, y para que por medio de este ministerio podamos dar continuidad a su misión y tarea, aquella misma que Él recibió de parte del Padre Dios. Por lo tanto, hermanas y hermanos, el llamado es a perseverar en la oración. El llamado es a mantenernos firmes en la vocación recibida. El llamado es a buscar en el Señor Jesús todo lo que necesitamos, pues en Él nuestra alma ha de encontrar el consuelo que anhela profundamente. Nos unimos en oración en este día también, hermanas y hermanos, dando gracias a Dios por todo el bien que ha hecho esta comunidad parroquial, por todos los párrocos y vicarios parroquiales, las distintas comunidades religiosas agustinianas que han pasado por esta comunidad parroquial y que han servido con su propia vida, con su propia entrega. Nos unimos también, por cierto, y damos gracias a Dios por todos los agentes pastorales, por todos quienes realizan alguna actividad de servicio para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. Damos gracias, por lo tanto, al Señor por todo el bien que nos ha hecho, por su ternura, por su compasión, por su cercanía y porque está siempre atento a las necesidades de todo su pueblo santo, a las necesidades de sus ovejas, por las cuales Él no se cansa de salir al encuentro para llevarlas a pastos que realmente le den la vida verdadera, la vida nueva y eterna. Pidamos, hermanas y hermanos, al Señor en este día por todos los pastores, por todas las vocaciones. Pedimos especialmente por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Fernando, por todos los pastores de la Iglesia, para que el Señor nos conceda el don de la fidelidad y la perseverancia, y para que Jesucristo el Señor sea, pues, nuestro único y gran referente. A Jesús el Señor, el buen pastor que ha dado la vida por las ovejas, sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue
el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Señor Jesús, tú que nos conoces íntimamente y siempre nos cuidas y escuchas, te confiamos nuestras plegarias. Repetimos diciendo: buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Regálanos pastores buenos, según tu corazón, custodios de todas las ovejas, de puertas abiertas, que conduzcan a tu pueblo a verdes praderas y aguas tranquilas donde reparar fuerzas. Oremos. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Por los servidores públicos, para que fieles a su vocación y mandato, obren siempre inspirados en los más altos intereses de la nación, venciendo la tentación de claudicar ante soluciones sesgadas, superficiales o populistas, y podamos transitar así a la auténtica justicia y paz para nuestra patria. Oremos. Buen pastor, alimenta nuestra vida vidas con tu amor. Por quienes nos piden que los tengamos presentes en nuestras oraciones, ante tan diverso tipo de necesidades, para que nos sintamos cercanos y solidarios con ellos, y así, por medio nuestro, el consuelo del Señor. Oremos. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Por nuestra comunidad eclesial, para que en ella todos puedan escuchar la voz del Señor y puedan sentirse llamados y reconocidos por su nombre, con libertad de poder entrar y salir y encontrar en ella su alimento. Oremos. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Omar Chaparro Mojor, recientemente fallecido, Ernesto Lauri Anabalón, recientemente fallecido, Lilian de la Cruz Villagrán, Patricio Cerda Vidal en su 5º aniversario, María Angélica Zurita, recientemente fallecida, Claudio Fonseca, Hernán Molina, y por todos los difuntos de nuestra parroquia y sus comunidades, para que el Señor los acoja en su reino, perdonados sus culpas y pecados, roguemos al Señor. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Pidamos por nuestros hermanos enfermos, Mauricio Muñoz, Julio Vargas, Constanza Vergara, Ronald Fulgieri, Violeta Beltrán, Micheli Nostroza, Delia Huechaqueo, Jonathan Mora, Domingo Valdebenito, Claudio Villablanca, Juan José Brieva, Rolando Becerra y Ernestina Ruminot. Por ellos y todos los enfermos, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, roguemos al Señor. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. También oramos en este día por el Padre Juan Constanzo, quien asume como párroco de la parroquia San Agustín de San Fernando. Pedimos por él y su comunidad religiosa y por todos los feligreses de esa comunidad parroquial, para que el Señor los bendiga, los acompañe en el ejercicio del ministerio pastoral. Roguemos al Señor. Pedimos también al Señor por todos los frailes que han pasado por esta comunidad parroquial a lo largo de estos 54 años. Pedimos al Señor para que los bendiga, los acompañe, tenga en cuenta sus necesidades, sus intenciones, sus dificultades. Y nos unimos especialmente
en acción de gracias a la labor pastoral que realizaron en todo este tiempo. Por ellos, por sus intenciones, roguemos al Señor. Alimenta nuestra vida con tu amor. Y pedimos al Señor por las necesidades e intenciones de todos los feligreses de esta gran comunidad parroquial, para que el Señor atienda cada súplica, para que tenga en cuenta cada intención, para que reciba cada oración, y Él como buen pastor dé y provea a sus ovejas lo que éstas necesitan. Roguemos al Señor. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. En un momento de silencio, presentemos al Señor aquellas necesidades más personales. Con María Santísima del Carmen, roguemos al Señor. Buen pastor, alimenta nuestra vida con tu amor. Sabemos que tú siempre nos escuchas, Señor. En tus manos confiamos cuanto te hemos pedido. Con sencillez de corazón te pedimos que nos ayudes a vivir según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y junto al pan y el vino, ofrezcamos ahora, hermanas y hermanos, nuestra propia vida, obras, trabajos y sacrificios. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos
nuestra Pascua ha sido inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Agustín, Santa Mónica, San Nicolás de Tolentino, Santa Rita de Casia, Santo Tomás de Villanueva, el beato José Agustín Farilla y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad: Omar Chaparro Mojo, Ernesto Laurier Anabalón, Lilian de la Cruz Villagrán, Patricio Cerda Vidal, María Angélica Zurita Cisterna, Claudio Fonseca Núñez, Hernán Molina Guayco, y por todos los difuntos de nuestra parroquia. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y llenos de alegría, pues somos hijos amados del Padre Dios y herederos del reino de los cielos, dirijámonos a Él ahora con la oración que Cristo, nuestro buen pastor, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dese un signo de paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Conduces a todos al valle mejor.
En este momento de acción de gracias, quiero agradecer muy personalmente a todos los agentes pastorales de esta gran comunidad, de esta parroquia, el Buen Pastor, constituida por sus distintas comunidades. Doy gracias a Dios por todo el bien que realizan en distintos servicios, en distintos oficios, en bien de la comunidad, en bien del prójimo. Y les invito, y como comunidad religiosa les invitamos a perseverar en la búsqueda del Señor, nuestro buen pastor, a perseverar en estos tiempos de pandemia en la plegaria, en la celebración del sacramento de la Eucaristía, en la forma que disponemos por este tiempo. Y por cierto, a mantenernos firmes en la caridad, unidos unos con otros, cuidándonos, pero también orando e intercediendo delante de Dios por todos y cada uno de nosotros que formamos esta comunidad parroquial. Creo que es importante vivir el mensaje que nos enseña San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla acerca de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y precisamente desde allí debemos de entendernos como un solo cuerpo, constituido por distintos miembros, de tal manera que si un miembro sufre, todos sufren o padecen con él, y si un miembro es glorificado, todos se alegran con él. Hemos de crecer, hermanas y hermanos, todos en esta comunión que genera el Santo Espíritu entre todos los bautizados y particularmente entre nosotros como hermanos y miembros de una misma comunidad parroquial. Agradezco los saludos que han realizado y que han organizado como comunidades en este día de nuestra fiesta patronal. Y por cierto también agradecemos a los hermanos que han solidarizado compartiendo de sus bienes, sus alimentos no perecibles para ir en ayuda de los hermanos de los comedores y de las familias más necesitadas de la parroquia. Y agradezco en último lugar también, por cierto, a los hermanos que nos han animado en estos días con el rezo del septenario en preparación de nuestra fiesta patronal. Que el Señor los guarde, los acompañe y sea Él quien les dé lo que necesitan, pues Él sabe como buen pastor las necesidades de cada uno de nosotros, sus ovejas. Antífona de la comunión. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Oremos. Buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo,
merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, hogares, enfermos y comunidades, y permanezca para siempre. Amén. Oración por las vocaciones de la Orden de San Agustín. Padre de bondad, tu Hijo Jesucristo nos invita a pedirte con insistencia que envíes operarios a tu cosecha. En su nombre te pedimos, sigas llamando a nuevos discípulos misioneros que quieran consagrar su vida a Él, por medio del carisma que concediste a nuestro Padre San Agustín. Haz que por la profesión de los votos de pobreza, castidad y obediencia, y la observancia de la regla de vida de nuestra orden, lleguen a predicar el Evangelio con su propia vida, viviendo los valores de tu reino, en comunidad de vida y en comunión de bienes, dando así testimonio de lo bueno y bello, que es que los hermanos vivan en la casa unánime, teniendo un alma sola y un solo corazón orientados hacia ti. Renueva en tus elegidos, por medio de tu Santo Espíritu, el deseo incesante de buscarte, el don del entendimiento para discernir tu llamado, la sabiduría para responder a su vocación y la fortaleza para perseverar con fidelidad en su respuesta. Te lo pedimos, Padre, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Madre del buen consejo, danos laicos, religiosos y sacerdotes santos. Amén. Santo Padre Agustín, ruega al Padre en nombre de Jesús por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por toda la familia agustiniana. Amén. Vayamos en la paz y la alegría en el Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Les abrazamos a la distancia con el Padre Juan Carlos. Les abrazamos a todos y cada uno de ustedes, a cada uno de los feligreses de esta parroquia, el Buen Pastor, a todos quienes forman parte de esta jurisdicción parroquial. Les abrazamos en el Señor y les deseamos una feliz fiesta patronal. Que tengan todos un hermoso día en familia. Hemos celebrado ya la cena, hemos compartido la esperanza, vamos a la vida en la confianza, que el amor redime nuestras penas.